Gracias. Bienvenidos, hermanos, buenas tardes. Dios les bendice. Dios es bueno. Yo dije, pues ni modo, Bernie, nos vamos a sentar tú y yo aquí adelante a platicar hoy sobre la Biblia. Pero miren, gracias a Dios ya llegaron. Qué bueno, me da gusto verles. ¿Cómo están? Bendecidos, amén, gloria a Dios. Pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Ya estamos estudiando el libro de Efesios y hoy vamos a irnos al capítulo 2. Afortunadamente la semana pasada terminamos el capítulo 1, así que hoy vamos a ver el capítulo 2, vamos a ver si lo podemos terminar, yo espero que sí. Es un capítulo no muy largo y el capítulo 2 de Efesios, mis hermanos, es la manera de ver la reconciliación con Dios. ¿Cuántos creen que nos reconciliamos con Dios cuando Dios nos salvó, verdad? Cuando Dios nos rescató, nos reconciliamos con el Señor. ¿Y cuántos también sabemos que hay un momento en la vida, no sé si a ustedes les pasó, yo creo que sí, que ya somos conscientes que hay una necesidad de esa reconciliación, ¿verdad? O sea, hay una etapa en la vida, cuando hablo de los que no somos cristianos, perdón, y vamos en el mundo y vamos viviendo el mundo, y como dice el profeta Ricky Martin, living la vida loca, ¿eh? Pero pensamos que en ese momento, a ver, ¿quién se acuerda? En ese momento, ¿qué pensamos? ¿Que Dios es indispensable o no? En ese momento, no, ¿verdad? Sí creemos en un Dios que nos hicieron o que nos enseñaron, a lo mejor equivocadamente, pero hasta ahí. Y simplemente con decir, bueno, si yo no violo, no robo, no mato, soy una buena persona, ¿verdad? Pero no tenemos esa necesidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Pero conforme va pasando, en algunos, obviamente los años varían, en algunos les toca en su juventud, otros en su adultez, pero hay un momento en la vida donde la vas regando, tanto, que hay un momento en que dices, ¿qué necesito yo para no seguir metiendo la pata, no? ¿O por qué yo siempre la he regado? Entonces hay algo en ti que empieza a hablar y que dices, es que yo necesito a Dios. O alguien viene y te dice, es que tú necesitas a Dios. Por eso a veces es importante hablarle a la gente, porque hay gente que necesita a Dios y lo peor es que no lo saben. ¿Sí? Qué bueno cuando nosotros solos decimos, necesito a Dios. Y también qué bueno cuando tú no lo puedes reconocer, pero si hay alguien que te dice, es que sabes que a ti te va a ir mal toda la vida si no decides entregarle tu vida a Dios. Entonces la gente se queda, ¿será que lo que me está diciendo será? Y ya empiezas como esa incertidumbre, ¿no? Y entonces llega un momento en que ya estás tirado, ahora sí, y entonces ya dices, pues es que ya probé esto, no pude, ya probé esto y no pude, ya probé el alcohol y pues sí me divierto un rato, pero no es algo que me dé esa paz que necesito. A lo mejor todos podrán decir, ya probé las drogas y sí me siento feliz o me gusta, pero llega un momento en que ya pasó esa paz. A lo mejor otros pueden decir, pues sí, ando con muchas mujeres y mientras estoy con ellas lo disfruto, pero cuando ya se van, pues me vuelvo a sentir solo, ¿no? Entonces dices, ¿qué necesito? Y es donde entiendes ahora sí ya que necesitas reconciliarte con aquel que te creó. ¿Por qué reconciliarte? Porque cuando Él te creó estabas bien con Él, porque nacemos sin pecado, ¿no? Entonces, pero vamos pecando y vamos aprendiendo a pecar también. Entonces dices, tú necesito reconciliarme con Dios. Porque yo fui el que me alejé. Él no se alejó. ¿Quién se alejó? ¿Quién fue? Nosotros, ¿verdad? Él siempre estuvo ahí. Estuvo ahí. Y lo más hermoso de todo es que sin que tú lo amaras como lo amas hoy, Él sí te amaba a ti. Y Él estaba ahí cuidándote. A pesar de todos los lugares donde anduvimos o lo que hicimos, Él estuvo ahí. ¿Cuál es la prueba? Que estamos aquí, ¿verdad? Y que llegamos y nos cuidó tanto para poder llegar al momento donde decidimos reconciliarnos y entregarle nuestra vida. ¿Amén? Así que esta es la necesidad, hermanos, de entender que necesitamos una reconciliación. Y vamos a empezar con el versículo 1 de Efesios. Los cristianos, a ver, les hago una pregunta, ¿ustedes qué dicen, sí o no? ¿Los cristianos viven entre los muertos, sí o no? ¿Los cristianos viven entre los muertos, sí o no? ¿Verdad? Así que vamos a leer el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En vuestros deleites y ¿qué más? Y pecados. Así que
¿Quién nos dio vida? Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué estábamos muertos? ¿En vida? ¿Estábamos muertos en cuerpo, en físico? No. ¿Estábamos muertos cómo? En delitos y pecados. Ojo, ¿se fijan? Si tú le hablas, si yo te pongo a reflexionar, que ahorita no quiero hacerlo, ¿cuáles eran nuestros delitos y pecados? Cada uno va a tener diferentes. Pero ahora yo te hago una pregunta. Para nosotros en ese momento, esos pecados y esos delitos, ¿eran muerte? No, ¿qué eran? Eran vida, ¿se dan cuenta? Para nosotros. ¿Qué era el ir a bailar? Era vida, diversión. ¿Qué es lo que el mundo, o para el mundo, qué es la diversión esa? Es vida. ¿Cómo dice el mundo? ¿Vive qué? Vive la vida, disfruta, goza. Entonces se dan cuenta cómo para los muertos la muerte es vida y para los vivos esa muerte, esa vida es muerte. Por eso aquí la palabra dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Pablo escribió a los creyentes que se les dio vida, hermanos, por la obra de Dios. Por eso también dicen que esta carta Pablo no se la escribió solo a los de Éfeso. Se los escribió a los acapulqueños, a los oaxaqueños, a los franceses, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchos hemos estado muertos en esos pecados. Y él escribió esto. Pablo terminó el capítulo anterior, los que vinieron, al considerar que el ejemplo final del poder de Dios, ¿cuál fue el ejemplo del poder de Dios? El final, la resurrección de Jesús. ¿Sí? Ese fue el ejemplo final. Entonces, ahora Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Jesús para nuestras vidas. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aunque los cristianos estén ahora con vida, hermanos, o estemos en vida, nunca debemos olvidar de dónde salimos. Nunca. Sí, yo sé que algunos van a decir: pastor, pero que la Biblia dice que las cosas viejas pasaban. Sí, no te estoy diciendo que vuelvas, estoy diciendo que no olvides. ¿Para qué? Para que no vuelvas a caer. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si aquí no hay un escalón y yo voy caminando distraído, ¿qué va a pasar si yo sigo caminando? Me voy a caer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, me voy a caer. Hasta ahí vamos bien. Ahora entonces ya pasó 2 días que me caí. Y el cristiano, cuando confundimos las citas, dice: las cosas ya no me acuerdo. Sí me tengo que acordar. ¿Saben por qué me tengo que acordar? Para que cuando yo voy a caminar aquí, ya me pasó una vez. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos olvidamos? ¿Vuelvo a caer? ¿Sí? Volvemos a caer. Y eso pasa también con el pecado, hermano. Debemos de recordarlo siempre. Yo fallé en esto. Quiere decir que yo soy propenso a eso. Si fallé una vez, ¿qué quiere decir? ¿Que puedo qué? Puedo volver a fallar. Entonces, tengo que recordar siempre de dónde me sacó Cristo. Es como la gente cuando es pobre, un día se hace rica, y ¿qué le dice la gente? No olvides de dónde vienes. ¿Para qué? Para que no pierdas esa humildad. Nosotros no debemos de perder esa humildad espiritual. Ojo, ¿por qué? El ejemplo que les acabo de poner, ¿qué va a pasar con el pobre que se hizo rico? Muchos. Cuando ven ahora a alguien pobre, lo menosprecian. ¿Sí? Ay, mira, ve los zapatos corrientes que trae. Cuando a lo mejor yo en un tiempo no tuve ni para zapatos, y hoy tengo para los zapatos de 5,000 pesos, pero me menosprecio el que anda en chanclas. ¿A qué voy? Ojo, el ejemplo que les acabo de poner pasa en el mundo espiritual. Ay, mira la hermana, ay, qué pecadora es. No como yo, que ya conozco a Cristo. ¿Sí me explico? Ya vemos muchos cristianos así, vanidosos espirituales, que ir aquel viene, huele a alcohol, ay no, todavía sigue tomando, qué mal. No, ¿qué tenemos que hacer? Sí, exhortarlo quizá, pero hablarle en amor y decirle que Cristo lo ama y que si cayó se puede volver a levantar, que hay un Dios que está con él. ¿Sí? Porque por eso han sacado ahora ese dicho de que el cristiano es el único que termina matando al otro cristiano, porque nos terminamos rematando nosotros mismos. De por sí ya vienen lastimados del mundo, y luego nosotros le terminamos la última estocada, como dicen por ahí, pues sale peor. Entonces, hermanos, es muy importante que seamos humildes espirituales, es decir, que no nos jactemos de que ahora yo no peco y aquel sí. ¿Sí? O a veces, por ejemplo, pasamos, no sé, por ejemplo, pasa también, ojo, en Semana Santa.
Nosotros cuando venimos para la iglesia los domingos pasamos por una iglesia católica y normalmente tienen misa a las 8, a las 10 y que siempre hay gente. Entonces puede pasar que, mira, se fue la luz, pero bueno, no importa. Gloria a Dios. No, y se tronó el transformador. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿Qué pasa? Que a veces decimos, mira, ahí están de idólatras, ahí están idolatrando, ¿sí? Y a lo mejor también, ¿cuántos de nosotros no estuvimos así? Para ver aquí. Gracias. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos así también? ¿Sí o no? Así que tenemos que tener no tener, mejor dicho, ese orgullo espiritual. Amén. Así que Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección de Cristo y como les decía, como ahora nunca debemos olvidar de dónde salimos. Y los cristianos estaban muertos, dice, en sus delitos y pecados. Hay muchos tipos de vida, mis hermanos. Hay vida vegetal, hay vida animal, hay vida mental, vida moral y hay vida espiritual, ¿verdad? Un ser puede estar vivo en un sentido, ¿sí? Pero puede estar muerto en otro sentido. Les pongo un ejemplo. Allá en el mundo hay mucha gente viva físicamente, pero hay mucha gente de esa que está viva físicamente, que está muerta, ¿cómo? Espiritualmente, ¿sí? Así que tenemos que entender esto, ¿sí? El estar espiritualmente muerto no significa que estamos físicamente muertos, socialmente muertos o psicológicamente muertos, pero aún es una muerte real, porque es una muerte al fin y al cabo, espiritual, pero es una muerte. La parte más vital de la personalidad del hombre es el espíritu. Y si el espíritu está muerto, mis hermanos, es uno de los factores más importantes que podemos tener en vida. Hay gente que está viva, pero tú los ves siempre deprimidos, siempre tristes, siempre ven lo malo de la vida. ¿Por qué? Porque están muertos, ¿cómo? Espiritualmente, no tienen a Cristo en sus vidas, ¿sí? Así que erramos y pensamos que muertos en delitos y pecados dice todo sobre la condición de extravío de hombre. Es una equivocación porque la Biblia a veces usa cuadros diferentes para describir un estado de hombre que no es salvo, diciendo que es ciego, ¿sí? A ver, ¿quién recuerda algunos conceptos de una persona que está muerta en pecado? Ciego, es un esclavo del pecado, otros dicen es un amante de las tinieblas, es un enfermo perdido, es un extranjero, un desconocido, un forastero, un hijo de la ira, o dicen está bajo el poder de las tinieblas. Por lo tanto, de algunas maneras el hombre sin regeneración, hermanos, está muerto, ¿sí? En otras maneras no lo está. Por tanto, es válido el apelar a todos los hombres para que crean. No necesitamos buscar evidencia de regeneración antes que le digamos a los hombres que crean y sean salvos, ¿sí? Hay un escritor que escribió esto, fíjense. Sin embargo, el hombre natural, aunque teológicamente esté muerto, está éticamente vivo al ser forjado sobre argumentos, como lo dice Oseas. Con cuerdas humanas los atraje, ¿sí? Y esto es por razones y motivos de amor, adecuándose a la naturaleza del hombre. Así que el Espíritu y la palabra obran sobre nosotros y en los hombres por motivos racionales, poniendo delante de nosotros el bien y la vida, el mal y la muerte. Una piedra, la cual no está en el camino de nadie, puede estar donde está. Aquel que cree en Jesús nace de nuevo. Estas dos cosas son iguales, son verdades, pero debe de haber un trabajo en el interior por parte del Espíritu. Y aún aquel que creyó que el Señor Jesús tiene vida eterna, ¿sí?, en delitos y pecados. La idea detrás de la palabra delitos es en cuanto hemos cruzado la línea, retando los límites de Dios. La idea detrás de la palabra pecados es que hemos fallado un blanco, los estándares perfectos de Dios. Si quieres, ponle una pausa tantito, nada más le pones así como que pausar, ahí, apriétale. Tócale. O abajo creo ahí dice. O finaliza, yo los uno. Ahorita vamos a
versículos 2 y 3. Es la vida de la muerte. Versículos 2 y 3. Dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? ¿De quién? ¿Qué hijos? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Pero cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, pero que, ojo con esta palabra, éramos ¿por qué? Por naturaleza. Es decir, ¿cómo nace el hombre, hermano? Así es su naturaleza. ¿Sí? Les decía el otro día, ¿a poco alguien se esfuerza en tener envidia? ¿No? Pero si nos esforzamos ¿en qué? En no tener envidia. Ay, no debo de tener envidia, me debo de gozar que le fue bien. Nos cuesta lo bueno, lo malo es por naturaleza, ¿sí? Así que dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Así que dice, hermanos, al principio, en las cuales ¿qué? Anduvisteis, ¿sí? En un tiempo, hermanos, nosotros vivimos en los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, el cual es orquestado por ¿quién? ¿Quién es el dueño de este mundo? El diablo, Satanás. Satanás está muy activo entre aquellos que están en rebelión contra Dios, que se le llama a los hijos de Dios, a los hijos de Satanás también se les dice, ¿los hijos de qué? De desobediencia, ¿sí? Anduvisteis, el ser que una vez anduvisteis. A ver, les voy a hacer una pregunta, los voy a poner a pensar para que no se me duerman. ¿Qué ser fue el que una vez anduvo en la carne? ¿Qué ser de ustedes anduvo una vez en la carne? Les voy a dar una pista. Antes de que te metieras al agua, cuando te bautizaste, ¿qué? El viejo hombre. Así es, el viejo hombre. Así que el ser que una vez anduviste en la carne, ¿quién fue? El viejo hombre, ¿sí? Por eso, hermanos, a veces cuesta, ¿verdad? De repente decir, es que si ya naciste, si ya te bautizaste, si ya vas a salir, ¿por qué seguimos fallando en estas cosas? ¿Verdad? Cuesta. ¿Por qué? Porque en teoría no deberíamos. Así que ahora ya estás crucificado con Jesús en el momento de la conversión, ¿sí? La naturaleza pecaminosa que nos heredó, ¿quién? Adán, ¿sí? Influenciando al viejo hombre, pero también, hermanos, actualmente lo hace el sistema del mundo y Satanás nos influencia a las cosas del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Anduviste significa que debes de ser diferente, ¿sí? Para aquellos que son hechos vivos por Cristo Jesús. Un hombre muerto, hermano, se siente cómodo en su féretro. ¿Está incómodo el muerto ahí? Se siente entumido. No, yo sé que va a decir, pastor, tampoco está cómodo, está muerto, pero me refiero, no se siente incómodo, no se preocupa, ¿sí? No está viendo si hace calor, si hace frío ahí adentro del ataúd, ¿sí? Así que, pero si a él le dieran vida, otra vez, pregunto, y estuviera dentro del ataúd, ¿qué va a pasar instantáneamente? ¿Qué se va a sentir? ¿Cómodo? ¿Se va a sentir sofocado? Se va a sentir que le está faltando el aire, va a empujar, que le abran, ¿verdad? Ya no va a estar cómodo, ¿sí? Tú y yo no podemos seguir cómodos en lo que estamos muertos. Estoy cómodo viendo pornografía, estoy a gusto. ¿No? Estoy cómodo emborrachándome, estoy cómodo echándome un cigarro de marihuana. Estoy cómodo, no le estoy haciendo mal a nadie. No puedes estar cómodo porque tú ya moriste a esas cosas. Incluso, mentira, vamos a criticar al hermano. No puedo estar cómodo, yo ya no puedo vivir en esas cosas, ¿sí? Entonces, ese ejemplo me gustó porque es la realidad. No podemos estar cómodos en algo que ya no pertenecemos, hermanos.
¿sí? Instantáneamente se sentirá sofocado. Habrá una gran urgencia de escapar del féretro y dejarlo atrás. Y eso es bueno, hermanos, cuando nosotros pecamos, porque les digo, sí, lo sabemos, vamos a seguir pecando, pero eso es bueno, cuando tú pecas y dices, no, ay, la regué, no, yo ya me voy de aquí, yo no debo de hacer esto, perdón, Señor, perdón. Ese sentido de huir es bueno, porque ese es el Espíritu Santo redarguyéndonos, diciéndonos, esto no es para mí. Y eso es bueno. Lo preocupante es cuando estás y no sientes nada malo, que te gusta, que estás a gusto. Eso es lo preocupante, porque entonces no hay el Espíritu Santo redarguyéndote. Es como si yo veo que mi hijo está tomando, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Deja eso ahí y me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto viéndolo así. Pero imagínense que lo veo tomando y, mándale otras dos, yo se las pago. No puedo sentirme a gusto. Así que, si estamos muertos, no nos vamos a sentir cómodos en los delitos y pecados. Pero al venir una nueva vida, hermanos, nos sentimos que debemos de escapar de ese féretro y dejarlo atrás, ¿sí? Así que la potestad del aire es de hecho otra manera de indicar el reino celestial, el cual, de acuerdo con Efesios, ese es otro capítulo, es la morada de aquellos principados y potestades gobernantes mundiales de estas tinieblas y fuerzas espirituales de maldad en contra de los cuales el pueblo de Cristo hace guerra. ¿Cuántas veces no nos ha contado la hermana Susi sus testimonios de cuando ella ha ido a orar por gente y dice, me da esta cosa, ¿no? Ver cómo a veces las caras que hacen o los sonidos que hacen. Y no es la persona realmente, es un espíritu maligno, ¿verdad? Satanás no es el Señor, pero él es el príncipe en el sentido que los hombres perversos lo ponen como ¿qué? Como su soberano, ¿verdad? Y están totalmente a su disposición y a su obediencia. La gente que no cree en Cristo, hermanos, y que está contenta en su carne, sin que lo quieran aceptar, están obedeciendo a Satanás, ¿sí? Porque Dios no te está mandando a que hagas lo malo. ¿Quién te lo está mandando? Satanás, ¿verdad? Pero hay gente que no sabe, hermanos, pero a fuerza en la vida, a fuerza, sin que tú lo quieras, vas a tener que obedecer a uno de los dos. A fuerza. No puedes estar diciendo, no, yo no creo en Cristo, pero tampoco obedezco al diablo. No, a alguno de los dos le estás obedeciendo. No hay más, ¿sí? Porque o haces el bien o haces el mal. Amas o odias, ¿sí? Entonces, a uno de los dos estás obedeciendo. Los convertidos, hermanos, deben de ser recordados de que fueron liberados. Y tú y yo debemos de recordar siempre de dónde fuimos levantados, ¿sí? ¿De dónde? Yo antes les digo algo, hay fotos, porque había fotos, ¿verdad? De repente yo veía fotos antes, yo perdón, tengo alma de viejito, ya se los he dicho, y tengo álbumes todavía de aquellos años cuando pegabas la foto, que le quitabas el plástico y luego lo ponías. Y hay fotos donde yo estoy, por ejemplo, en ciertas fiestas. Hace tiempo, hermanos, yo veía esas fotos y yo me daba risa, y decía, que andaba bien toda, me acuerdo. Les juro que ahorita yo veo esas fotos y me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. Me da tristeza. Porque a veces digo, ¿cuánto tiempo, aparte del dinero, que es lo menos importante, cuánto tiempo desperdiciado estuvo ahí? ¿Cuánto tiempo no le pude haber servido o conocido a Dios desde hace mucho tiempo? ¿Verdad? Pero tenemos que recordar de dónde nos levantó Cristo, ¿sí? Se debe de mirar abajo otra vez en el hoyo, en la tumba donde estuvimos, del lugar en donde la gracia nos llamó a salir y liberarnos. Amén. Y éramos por naturaleza, hermanos, hijos de la ira, debido a nuestra rendición al viejo hombre, al mundo y al diablo. Éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Hijos de ira. Nosotros merecíamos justamente, hermanos, la ira de Dios, y la merecíamos debido a lo que somos por nuestra herencia. Debemos de tomar con seriedad la idea de que los hijos de ira merecen ¿qué? ¿La ira de quién? De Dios, ¿verdad? Y ellos para nada son víctimas, hermanos, pero son blancos de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso de reconciliación personal con Dios? El motivo de Dios, mis hermanos, en la reconciliación, lo vamos a leer, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
que nos amó, ¿sí? Pero Dios, por su gran amor, hermanos, con el peor y por Pablo, explica la razón de Dios detrás de la reconciliación del hombre por sí mismo. Y estas razones se encuentran ¿en quién? En Dios. Las razones son su rica misericordia, su gran amor, el cual es en quién está enfocado el amor de Dios, les pregunto. ¿Alguien lo sabe? En nosotros. En nosotros. De la manera que ellos eran corruptos en su naturaleza y pecadores en su práctica, no podían poseer ningún mérito ni tener ningún reclamo para con Dios. Y requería mucha misericordia para remover tal miseria y para perdonarnos, hermanos. ¿Con qué nos amó? Podemos imaginar a un Dios rico en misericordia, un Dios rico en gran amor, quien no enfocaba su misericordia y amor sobre nosotros, pero lo hizo, hermanos, porque Él quiso, por su gracia. Pero detrás de las buenas noticias de la salvación de Dios ofrecidas en Jesús, está el hecho de que su misericordia y amor es extendida para nosotros. Hermanos, tú y yo somos privilegiados, porque tenemos la gracia, el amor y la misericordia de Dios. La tuvimos aún siendo los peores pecadores, ¿sí? Su gran amor con que nos amó. Algunos tienen la idea de la gran misericordia y amor de Dios en que algo o en algo que justifica nuestro orgullo. Algunos imaginan que Dios nos ama porque somos adorables. Dios me ama porque yo soy adorable, ¿sí? Pero el amor de Dios, mis hermanos, es tan grande que se extiende aún a los desagradables, o sea, a nosotros, a los hijos de la ira mencionados en los versículos anteriores. Cada razón para la misericordia y el amor de Dios se encuentran en Él. No le dimos a Él ninguna razón para que nos amara, hermanos, ninguna. Pero en la grandeza de su amor, Él nos ama con un gran amor de todas formas. Fíjense bien, nosotros queremos justificar el amar, el querer y el tratar bien a alguien. ¿Por qué lo voy a querer si me ha tratado mal? ¿Por qué la voy a tratar bien si me ha tratado mal? ¿Por qué voy a amar a mi esposa si me trata mal? ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Cómo nos trata bien Cristo? ¿Cómo tiene misericordia Cristo con nosotros? ¿Nos lo merecemos? No. Y les puedo asegurar que hemos sido peores con Él que lo que alguien ha sido contigo. Peor, ¿sí? Así que cada razón para la misericordia y el amor de Dios, hermanos, se encuentran en Él, ¿sí? Él nos ama con su amor de todas formas. Por lo tanto, debemos de parar de intentar el hacernos encantadores para Dios y simplemente recibir su gran amor mientras reconocemos que somos indignos, hermanos, de Él, ¿sí? Este es el secreto de la gracia de la vida del cristianismo. Ese es el secreto, ¿sí? Efesios, vamos a leer versículos del 5 al 7, donde el pasado, presente y futuro de la obra de la reconciliación individual de Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aún estando nosotros muertos, hermanos, ¿sí? Esto es cuando Dios empezó a amarnos, ¿sí? Él no esperó hasta que tú y yo lo empezamos a amar a Él. Porque así somos también nosotros, ¿eh? Oye, ya veo que tratas bien a tu esposo. Ah, es que últimamente ya ha cambiado. Ya me lleva a comprar mis zapatitos, dicen las mujeres, ¿eh? Pero ¿por qué lo empezó a tratar bien? Porque ya le empezó a tratar bien a ella. Sin embargo, Dios nos trató bien cuando nosotros todavía no lo tratábamos bien. Lo que hablábamos hace rato. Todo lo que nos cuidó en los lugares donde anduvimos, en las cosas que hicimos, y Él nos cuidó. Para esperar hasta el día en que dijéramos, yo te entrego mi vida, Señor. Fíjense qué hermoso, ¿no? Así que Él no esperó, hermanos, hasta que tú y yo fuéramos amorosos. Él no esperó hasta que por fin estás aquí en la iglesia y dices, Señor, ahora sí te voy a amar. Él no esperó. Él te amó desde antes, ¿sí? Así que Él nos amó aún estando muertos en pecados, el cual no provee nada amable para Él. Ese es el requerimiento para ser salvo. Primero, debes de estar muerto.
¿Estamos de acuerdo? A cualquier intento de justificarte delante de Dios. El que oye mi palabra, dice Juan, y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que Dios hizo a los que estábamos muertos en pecado. Él compartió en nuestra muerte para que nosotros podamos compartir en su vida de resurrección. El viejo hombre está crucificado y somos nuevas criaturas en Jesús, con las cosas viejas que han pasado, y dice, todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿verdad? Por gracia soy salvo, dice. Por gracia, hermanos. Pablo está obligado a añadir aquí que esta es la obra de la gracia de Dios, sin darle nada de mérito a nadie. A nadie. No hay mérito para el hombre. Nuestra salvación, nuestro rescate de la muerte espiritual es la obra de Dios, hecha para quienes, para los que lo merecían o para los inmerecedores. Para los inmerecedores. ¿Sí? Así que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, hermanos. Esta es la posición actual del cristiano, mi querido hermana, mi hermano. Tenemos un nuevo lugar para vivir, tenemos una nueva arena de existencia. No somos aquellos que moramos en la tierra, como se refiere a Apocalipsis, hacia ellos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Filipenses. ¿Sí? No nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, o al menos aún no. Pero nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ya que nuestra vida e identidad está con Cristo. Mientras Él se sienta en los lugares celestiales, nosotros un día también lo estaremos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y luego dice, y ahora nosotros nos sentamos en lugares celestiales. Tenemos un derecho, mis hermanos, en el reino de Dios. ¿Sí? Anticipa esta gloria y están indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestro compañerismo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En el futuro, Dios seguirá mostrando las abundantes riquezas de su gracia para nosotros. Dios nunca dejará de tratar con nosotros en el fundamento de la gracia, y por siempre continuará en revelar sus riquezas para nosotros a través de la eternidad. Para mostrar, en original se implica que la exhibición es para su propio propósito, para su propia gloria. Esta obra en nosotros refleja infinitamente más en la gloria de Dios que en nuestra propia gloria. Y Dios usará su obra en la iglesia para mostrar su gloria a través de la eternidad. De este versículo, mis hermanos, está claro que Pablo esperaba enteramente que el evangelio de la gracia de Dios fuera predicado en los tiempos que estaban por venir, como gracias a Dios es el día de hoy. Él no tenía noción de un evangelio temporal, hermanos, el cual se desarrollaría en uno mejor, pero sí estaba seguro de que el mismo evangelio sería predicado hasta el fin de la humanidad. Ni esto por sí solo, como yo lo veo, él vio la perpetuidad del evangelio no solamente a través de los tiempos que ya han pasado desde la primera venida de nuestro Señor, sino a través de todas las épocas después de que Él venga por segunda vez. La misma eternidad, mis hermanos, no va a mejorar el evangelio ya es excelente por naturaleza, ¿sí? Riquezas de su gracia, así es con la gracia de Dios. Él tiene mucha más gracia, hermanos, de la que tú quieras, y Él tiene aún más que eso. El Señor tiene tanta gracia como el universo pueda requerir, y Él tiene aún todavía más. Él sobrepasa todo. Toda la demanda que en todo tiempo se pueda hacer de la gracia de Dios, nunca lo empobrecerá, aún no disminuirá el almacén de su misericordia. Estas quedarán como una mina preciosa de misericordia incalculable, como la primera vez que comenzó a bendecir a los hijos de los hombres. Una manera de ver la grandeza de la gracia, mis hermanos, es ver cómo Él ruega a los hombres que la reciban. Cuando ofrecemos un regalo a alguien, ¿sí?, y ellos lo rehúsan, a todos los que has invitado alguna vez o les has hablado de Cristo y no les interesa saber, nos permitimos que ellos lo rehúsen y los dejamos en paz muchas veces. Pero Dios no hace esto con nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aun cuando nos rehusamos, ¿cuántos se rehusaron aquí? ¿O a la primera vinieron? Yo no vine a la primera. Algunos sí, otros no, ¿verdad? Así que cuando esto pasa,
cuando nos rehusamos. Su misericordia, Él extiende su gracia y persiste con nosotros y está insistiendo para que recibamos esta dádiva del Señor. Efesios del 8 al 10 es un resumen de la obra de Dios en cuanto a la reconciliación individual, del 8 al 10. Porque por gracia, ¿qué? Sois salvos, hermanos. ¿Por medio de qué? Ahí dice por medio de lo que hagas, de las obras, de cuánto ofrendes, de cuánto sirvas, de cuánto prediques, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense qué hermoso. Qué hermoso es saber que mientras algunos estábamos emborrachándonos, Dios estaba poniendo. Y este día vas a estar predicando la palabra. Estaba escribiendo, ¿no? Lo que ibas a hacer. Y este día vas a estar recibiéndome en tu corazón. Y tú a lo mejor tirado allá, o no sé, o bailando arriba de la tarima. No sé, ¿verdad? Y el Señor escribiendo tu historia. Y yo te puedo apostar que si ese muchacho o esa muchacha te andaba divirtiendo, viera lo que el Señor está escribiendo en ese momento, te vas a reír. Yo no soy ese, estás confundido, ¿verdad? Y qué hermoso, el Señor dice que Él las preparó, ¿cuándo? De antemano, o sea, Él ya las había preparado. Él ya sabía que tú y yo íbamos a estar hoy aquí, cuando tú y yo andábamos en el mundo. Él ya sabía que íbamos a estar aquí. Él ya sabe cómo vamos a morir. ¿Cuándo vamos a morir? Solo Él, ¿sí? Y Él le prepara buenas obras, ¿para qué? Para que andemos en ellas, dice, para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Pues que por gracia, hermanos, Pablo no puede dejar de hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos, hermanos, que es un regalo de gracia, dado a los inmerecedores. Ni siquiera somos hechos salvos, hermanos, por nuestra fe, aunque la fe en sí mismo no es una obra, sino por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Podemos pensar en agua que fluye de una manguera. El agua es la parte importante, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si no hay manguera? ¿Va a llegar el agua acá? No, ¿qué es lo que la comunica? Esa manguera, ¿verdad? La manguera no calma tu sed. ¿Qué es lo que la calma? El agua. Pero la manguera trae el agua al lugar donde tú puedes beneficiarte de ella, ¿sí? Aún nuestra fe es un don de Dios, hermanos. Nosotros no podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra anterior en nosotros, ya que estamos cegados por nuestra propia muerte y por el Dios de esta era, de este mundo, que es Satanás, ¿sí? Pero se podrían preguntar, ¿no es fe el don de Dios? Sí, así como la gracia por la cual es producida, por la gracia o el poder para creer, el hecho para creer, son dos cosas diferentes. Sin la gracia, hermanos, o el poder para creer, ningún hombre pudo haber creído nunca, ¿sí? Pero con ese poder, el acto de la fe es del propio hombre. Dios nunca cree por cualquier hombre, y no más que Él se arrepiente por él. El penitente, por medio de esta gracia que lo habilita, termina creyendo por sí mismo, ¿sí? Y esto nos muestra el lugar esencial de la oración en el Evangelio. Ya que Dios inicia nuestra salvación, debemos de comenzar nuestro evangelismo pidiendo a Dios que haga la iniciación y que permita la habilidad de creer a aquellos que quieran ser salvos, ¿sí? Cuando tú y yo predicamos o vamos a evangelizar, tenemos que orar. Señor, hazlo salvo. Toca su corazón con lo que yo voy a hablar y pon en mí las palabras. Sé tú el que use mi boca y mi lengua. Habla tú. Quizá yo no tengo las formas, pero sé tú el que habla, ¿sí? Y si es la voluntad de Dios que esa persona hoy quiera conocer a Cristo, lo será. Y si no te dice que no, no te preocupes, es que el Señor le tiene preparado otras cosas antes de llegar. Lo va a moldear primero, a lo mejor más fuerte que a ti, pero primero va a trabajar en él, ¿sí? Y no podemos molestarnos. Señor, pues si es tu voluntad cuando tú lo decidas, ¿verdad? Así que no es por obras, hermanos, para que nadie se gloríe.
Dios lo hizo no por obras para que nadie simplemente se gloríe. ¿Ustedes creen que si fuera por obras, cuántos no se gloriarían? Imagínense. Señor, hoy di 2,000 pesos de ofrenda, Señor. Gloria a Dios. Señor, hoy hice 25 pollos y me fui a repartir a toda la gente que no tiene que comer. Señor, hoy vacié mi refrigerador y me fui a regalar toda mi comida a la colonia. Señor, ¿cómo no voy a ser salvo si me la paso haciendo obras para ti? ¿Cuántos nos gloriaríamos? Es la verdad. Hermano, si así, que no es por obras, nos gloriamos a veces por las cosas que hacemos. Ahora, si fuera por obras, imagínense. ¿Sí? Así que qué bueno que no fue así. Así que si la salvación fuera la realización del hombre en cualquier forma, entonces podríamos gloriarnos de ella. Pero bajo el plan de la salvación de Dios, ¿quién es el único que va a recibir la gloria? Dios. Nada más. Yo pensé, dice un escritor, que Napoleón había hecho algo bueno, cuando en el día de su coronación, él tomó su corona y la puso en su propia cabeza. ¿Por qué él no tomaría el símbolo que le correspondía, o sea, la corona? Y si vas al cielo, una mitad por gracia y la otra mitad por obras. Tú dirás, la expiación me benefició un poco, pero la integridad me benefició en mucho más. No, ¿sí? Como apenas, no hace mucho veía a una predicadora en el Face, hay mucho en YouTube también de ella. Muchos la siguen, desgraciadamente. Lo digo porque puso un pizarrón y puso, esto es la salvación. 50%, 50%. Obras y fe. Y empezó a escribir un montón de burradas ahí. Y que si tú tienes fe, ya tienes el 50%. Pero ahora, tú oras, tú vas a la iglesia, tú lees la Biblia, el otro 50%. No. Ya veo a Dios diciéndote, solo te doy media salvación, media. La otra mitad te toca a ti. No, eso no es así. Su gracia es al 100. ¿Sí? Así que somos hechura de Él, hermano. Somos hechura suya. Dios no solamente nos salva de la ira que merecemos, sino que también hace algo hermoso de nosotros, que somos hechura suya, el cual se traduce de la antigua palabra griega del poema. La idea es que nosotros somos su hermoso poema, hermanos. La Biblia, Jerusalén, traduce hechura, ¿saben cómo? Como obra de arte. Cuando decimos somos hechura suya, la Biblia, Jerusalén, dice somos obra de arte del Señor. Cuando un pintor hace varias pinturas, ¿todas son obras de arte? No, todas son sus pinturas, pero hay una que dice esa es una obra de arte. ¿Por qué? Porque quiere decir que fue la mejor de todas las pinturas que hizo. Y cuando el Señor dice que nosotros somos una obra de arte, ¿qué quiere decir? Que de toda la creación somos lo mejor que Él hizo. Imagínense, qué hermoso, ¿no? Así como nos ve morenitos y todo, somos lo mejor que Él hizo. Así que somos hechura suya, hermanos. El amor de Dios es un amor que transforma, nos encuentra justamente en donde estamos. Pero cuando recibimos este amor, siempre nos lleva a donde deberíamos ir. El amor de Dios que salva mi alma, también es aquel amor que va a cambiar mi vida. ¿Sí? Somos hechura suya, su creación, algo nuevo. Él ha hecho de nosotros en Cristo Jesús. La vida espiritual, mis hermanos, no puede venir a nosotros al desarrollarse en nuestra antigua naturaleza. He escuchado mucho en cuanto a la evolución, al desarrollo, pero temo que si uno de nosotros se desarrollara a su máximo lejos de la gracia de Dios, terminaríamos peor de cuando empezamos ese desarrollo. Nuestra vida es en verdad creada de la nada, de la misma manera que lo fueron creados los primeros cielos y la primera tierra. Esto debe notarse en particular, pues hay algunos que piensan que la gracia de Dios mejora a la vieja naturaleza hacia la nueva, pero no hace nada parecido. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta cosa hermosa que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos, está activa. Pero ¿saben para qué? Para buenas obras. ¿Sí? Para buenas obras. Esto es tanto parte del plan que Dios predestinó, así como cualquier otra cosa. Estas buenas obras, hermanos míos, son evidencia de que alguien está caminando como un escogido de Dios. ¿Sí? Si tú no tienes buenas obras, que no quiere decir que te vas a ganar la salvación, pero que sí son evidencia de que Dios te ha escogido, de que sí son evidencia, ¿sí? Porque dice que Dios predestinó las buenas obras ¿para qué? Para sus hijos, ¿sí?
Las obras no tienen parte para nada en asegurar la salvación, pero después los cristianos van a probar su fe por sus obras. Aquí Pablo se muestra a sí mismo de acuerdo con Santiago, ¿sí? Así que la reconciliación, mis hermanos, de judíos y gentiles en Jesús. Vamos a leer 11 y 12, que es la necesidad de reconciliación de ellos. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, hermanos, la obra de Dios de reconciliación no es solamente entre Dios y el individuo, aunque ahí debe de empezar. También es entre grupos de personas que están en desacuerdo, como lo eran los judíos y los gentiles, ¿sí? En los días de Pablo. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Los gentiles estaban en un lugar desesperante. Al estar alejados, ajenos, sin esperanza, pero sobre todo al estar alejados de Dios. Y esto muestra, hermanos, que no solamente estaban muertos espiritualmente, sino que ellos también no tenían acceso a Dios, la cual los judíos en teoría decían que ellos sí disfrutaban, ¿sí? Antes de venir a Jesús, los gentiles eran sin Cristo, sin patria, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Imagínate, algunas personas creen en Dios, pero ellos creen que Él vive en el cielo, así, literalmente, allá vive Dios, ¿sí? Y que no tiene nada que ver con este mundo. En esa manera, hermanos, una persona puede creer en Dios y estar sin Dios en el mundo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no conoce a Dios, o dice creer en Dios, ¿verdad? Todos conocemos mucha gente. Dios, primero Dios, que Dios te bendiga, pero no saben realmente ni lo que están diciendo. Así que, pero están sin Dios, ¿sí? Así que sin Cristo, dice ahí Pablo. Y estas son unas palabras muy feas, hermanos, muy terribles. Las implicaciones, esto suma de la lamentable condición del hombre o la mujer perdida. El estar sin Cristo, hermanos. ¿Tú te imaginas qué es estar sin Cristo ahora, que ya lo tienes? Y yo puse algunas cosas aquí, no sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué es estar sin Cristo? Sin bendiciones espirituales, sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, sin esperanza, sin un profeta o un sacerdote o sin un rey, ¿sí? Sin Cristo. Si esta es alguna descripción de alguno de ustedes, no necesitamos hablarte de los fuegos del infierno, hermano. Pero espero que no. Deja que esto sea suficiente para alarmarte, el que estés en una situación tan desesperante como estar sin Cristo. Qué terrible. Qué terrible. Males están agrupados de esta manera espesa dentro de estas dos palabras. Sin Cristo. Alejados, dice, de la ciudadanía de Israel. Y esto posiblemente incluía a judíos separados como a gentiles, pues también había israelitas que estaban fuera de la ciudadanía, no solo como extranjeros, sino como judíos laxos, y perdieron su parte en el pacto, no por ser extranjeros, sino por ellos sentirse indignos. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 13, los gentiles acercados a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que otro tiempo estabais alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora, dice en Cristo Jesús, estos gentiles, mis hermanos, que están ahora en Cristo Jesús, ya no están lejos, ¿verdad? Ellos han sido hechos cercanos a las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace acercarnos a Dios? Su sangre preciosa, la sangre de Cristo, por su muerte, ¿verdad? Y están cercanos, o esta cercanía ocurre solamente por la sangre de Cristo, hermanos. Los gentiles que no están en Cristo Jesús están tan lejos como siempre lo han estado. Y esta reconciliación solo puede ocurrir en Jesús. Y es importante que Pablo conecta las ideas del gran amor de Jesús y su muerte. Muchas personas piensan que el predicar a Cristo crucificado se trata sobre un Jesús ensangrentado, encarnizado, pero el punto, mis hermanos, de Jesús crucificado no es sangre,
sino amor. Amor. El predicar a Cristo crucificado significa que predicamos a un Jesús lleno de amor, ¿sí? Amor sacrificial, dador, es un amor salvador, ¿sí? Por la sangre de Cristo. Muchas personas sugieren diferentes maneras para acercarse a Dios. Algunos piensan que tú puedes acercarte guardando la ley, o pertenecer a un grupo como Israel, o peor aún, como la iglesia. Con que yo vaya a la iglesia, ya soy salvo, ¿sí? Piensan algunos así. Pero la única manera de ser hechos, hermanos, cercanos a Dios, es por la sangre de Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz, sufrir como un pecador culpable, eso nos hace cercanos a Dios. Aceptar que somos pecadores, pedirle perdón, arrepentirnos y cambiar nuestras vidas, ¿sí? Judíos y gentiles traídos juntos en una iglesia, versículos del 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí? Porque Él es nuestra paz, hermanos. Jesús es nuestra paz. Él no ha hecho simplemente paz entre Dios y el hombre, o entre el judío y el gentil. Él es nuestra paz, ¿sí? Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando una pared intermedia de separación. Hermanos, la obra de Jesús en la cruz es el fundamento en común de salvación para judíos, para gentiles. Por tanto, no hay más una pared divisora entre judíos y gentiles. Jesús derribó esa pared. En el templo, entre la corte de los gentiles y la corte de las mujeres, había una barrera física, hermanos, así como ese portón. Una pared intermediaria de separación entre judíos y gentiles. Y Pablo estaba, en el momento que esto se escribió, bajo arresto en Roma. Fíjense bien, esperando el juicio debido a que él fue falsamente acusado por los judíos de tomar a un gentil al templo, pasando la pared, la separación, la cual dividía a los judíos y gentiles, y lo pasó para el otro lado. Pablo pone en claro que en Jesús esa pared ya no está, ni debería de estar, ¿sí? La pared de separación ya no está, porque el señorío en común es más grande que cualquier división, hermanos. Si el señorío de Cristo Jesús no es más grande que cualquier diferencia que tú tengas con otros, sea un político, sea económico, sea el lenguaje, sea la geografía o lo que sea, entonces no has entendido en totalidad lo que es estar bajo el señorío de Jesús. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la fuente de contención entre judíos y gentiles, era el hecho de que los gentiles no guardaban la ley. Pero ya que Jesús cumplió la ley por nuestra parte, y ya que Él llevó toda la pena de nuestro fracaso de llevar la ley, somos reconciliados entonces por medio de su obra en la cruz, poniendo a la muerte la fuente de contención. La enemistad de la cual el apóstol habla, hermanos, era recíproca entre judíos y gentiles. Los primeros detestaban a los gentiles y a duras penas permitían la denominación de hombres, ¿sí? Los últimos tenían a los judíos en el desprecio más soberano, debido a la peculiaridad de sus ritos, de sus ceremonias religiosas, los cuales eran muy diferentes a todas las naciones de la tierra. Y la separación se intensificó o se agravó más por aquellas instituciones las cuales eran en parte diseñadas para aislar a Israel del resto del mundo, hasta el tiempo adecuado de una bendición más amplia. Y Él las anuló al cumplirlas en su obra sacrificial, y de una vez reconcilió al hombre para con Dios y al mismo hombre para con los otros hombres. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Los gentiles y los judíos, hermanos, son traídos juntos en un solo cuerpo, que es la iglesia, donde nuestra unidad en Jesús es más grande que cualquier diferencia que podamos tener. Tiene que ser más grande, ¿sí? Para crear en sí mismo a los dos un solo y un nuevo hombre. Los cristianos primitivos se llamaban a sí mismos tercera raza o una nueva raza.
Los cristianos primitivos reconocían que ellos no eran judíos ni gentiles, sino un solo y un nuevo hombre, abrazando a todos los que están en Jesús. Mediante la cruz, vemos el énfasis que Pablo coloca en la obra de Jesús en la cruz. Él repite la idea muchas veces: hechos cercanos por la sangre, aboliendo en su carne las enemistades mediante la cruz en un solo cuerpo, y esta unidad acaba de suceder. Fue el éxito de la dura pelea de Jesús. Esto significa que la oración de Jesús en Juan 17, que ellos sean uno, no solamente era una oración, hermanos, fue una oración que Jesús oró sabiendo lo que su obra en la cruz cumpliría, y una oración que él estaba dispuesto a orar sabiendo su agonía sería utilizada, hermanos, para responder el traer en unidad al judío, al gentil, en Jesús, en un cumplimiento parcial del propósito eterno de Dios, como lo fue declarado en Efesios. Se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Dios utiliza, hermanos, al reunir a los judíos y a los gentiles en la iglesia como una vista anticipada. Su plan final, sumar todas las cosas en Cristo, ya que Él puede hacer esto, puede hacer lo que Él quiere. Como los judíos y gentiles son reunidos, versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque en medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, hermanos, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Mientras ellos respondieron al mismo evangelio, la misma paz se anunció a aquellos que estaban lejos. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿verdad? Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ellos disfrutan la misma entrada a Dios, acceso que viene por un mismo Espíritu. No solamente los judíos y los gentiles son salvos por el evangelio, hermanos, sino también tienen el mismo caminar esencial con Dios y la entrada hacia Él. Un grupo no tiene una entrada más exclusiva que otro, ¿sí? Cuando el conflicto surge entre los grupos cristianos de diferentes trasfondos, puedes estar seguros que ellos olvidan que fueron salvos por el mismo evangelio o de que tienen el mismo acceso a Dios. Yo lo veo cuando se pelean incluso en el cristianismo presbiterianos contra pentecostales, cristocéntricos contra no denominacionales. Y al final de cuentas, hermanos, nadie tiene la entrada exclusiva. Solamente van a ir aquellos que realmente hayan sido salvos y que hayan recibido a Jesús y que hayan vivido para su honra y para su gloria, ¿sí? Sean de la denominación que sean. Así que tenemos que entender eso, que no haya esas barreras divisorias. Podrá haber diferencias en cuestión de teologías, de conocimientos bíblicos quizás, ¿verdad? Pero debemos de tener la misma unión en la fe y el amor al Padre. Amén. Así que cuando el conflicto surge, hermanos, pueden estar seguros que se olvidan de quienes realmente fueron, ¿sí? Usualmente sienten que ellos tienen un acceso superior con Dios y ningún grupo va a tener ese privilegio. Todos somos iguales para Él. Este texto, hermanos, es una prueba llamada de la Santa Trinidad. Judíos y gentiles deben de ser presentados hacia Dios Padre, hacia el Espíritu de Dios en sus corazones, y eso los prepara para esta preparación, y Jesucristo mismo los introduce. Una imagen de la obra de reconciliación de Dios para individuos y entre grupos, versículos del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no sois extranjeros, hermanos, ni advenedizos, dice. Pablo se refiere a los cristianos como un trasfondo gentil. No se debe de tener a ellos mismos como ciudadanos de segunda clase. En el reino de Dios de ninguna manera, hermanos. No solamente así, sino también miembros por entero y de igual forma como una familia única de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas.
Debido a que somos un solo cuerpo, tenemos el mismo acceso hacia Dios, también le sigue que estamos edificados en un fundamento común. Y este fundamento son los apóstoles y los profetas originales y su revelación que permanece. ¿Dónde? Su palabra, ¿sí? Registrada en el Nuevo Testamento, que nadie se cimiente en ningún otro fundamento, hermanos. En este sentido de edificar un fundamento de una revelación de suprema autoridad para todo el pueblo de Dios, no hay más apóstoles o profetas hoy. Y creo que eso ha quedado claro. El fundamento ya fue puesto, hermanos, y ahí lo tenemos en la Biblia. En un sentido menor, podría haber apóstoles y profetas hoy, pero no en el sentido en el cual Pablo aquí se refiere. Siendo la principal piedra del ángulo Jesús mismo, literalmente significa en la punta del ángulo, se refiere a la roca Jesús que mantiene toda la estructura unida. Por lo regular, el nombre real estaba inscrita en ella. En él este era considerado que era aún más importante que el fundamento, la unión, ¿sí? Así que denota a la piedra colocada en la esquina extrema como para llegar o para ligar otras piedras en el edificio en conjunto. La piedra más importante en la estructura, en aquella en la cual dependía o depende la estabilidad. En quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. A medida que nos mantenemos, hermanos, en nuestro fundamento común, todo el edificio del pueblo de Dios crece en su conjunto de una manera hermosa, como un templo santo donde Dios mora en belleza y en gloria. Y esto nos dice que la iglesia, hermanos, es un edificio perfectamente diseñado por el gran arquitecto, ¿sí? No es una pila de piedras puestas al azar, arrojadas al azar en el campo. Dios arregla a la iglesia, hermanos, para su propia gloria y para sus propios propósitos. Amén. Esto nos dice que la iglesia es una morada, un lugar donde Dios vive. Nunca debe de ser una casa vacía, lo que es virtualmente un museo o nadie viviendo dentro. La iglesia es para ser ambas, un lugar de morada de Dios y de su pueblo, ¿sí? Y esto nos dice que la iglesia es un templo santo apartado para Dios. Servimos como sacerdotes ofreciendo sacrificios espirituales de nuestros labios, de nuestros corazones, nuestras alabanzas a Dios. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, dijo, en el Espíritu. Cuando el templo de Salomón fue construido, hermanos, las piedras fueron preparadas en un lugar lejos de la edificación del templo. Fíjense, ellos dicen que tú no podías oír el sonido de un martillo o hacha o de cualquier herramienta de tan lejos que estaban las piedras. ¿Por qué? De la misma manera Dios nos prepara primero y luego Él nos coloca en su edificio. ¿A dónde nos prepara? Lejos de este lugar. Lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Y el Padre Eterno se revela perfectamente a sí mismo a todos los observadores de todas las regiones del mundo entero. De ninguna forma sino esta, en su iglesia glorificada, en la raza humana, la naturaleza, una vez estropeada y arruinada, pero reconstruida en este esplendor por su gracia, ¿sí? Vea todo esto, deberíamos de alabar a Dios, hermanos, por su gloriosa iglesia, de verdad. No hay nada tan noble, hermanos, como la iglesia, viendo que es el templo de Dios. No hay nada tan digno de reverencia, viendo que Dios mora en ella. No hay nada tan antiguo, ya que los patriarcas y los profetas trabajaron para construirla. No hay nada tan sólido, ya que Cristo es el fundamento de esta iglesia. No hay nada tan alto, ya que alcanza a llegar tan alto como los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿sí? No hay nada tan perfecto y bien proporcionado, ya que el Espíritu Santo es el arquitecto, hermanos. No hay nada más hermoso debido a que está adornado con piedras de edificación de cualquier edad, cualquier lugar, cualquier persona, donde desde reyes hasta campesinos, con los científicos más brillantes hasta los creyentes más simples, desde viejos hasta niños, ¿sí? Hasta pequeños. No hay nada más espacioso, ya que se extiende por toda la tierra.
y toma adentro a todos los que han lavado sus túnicas, hermanos, y que las hacen básicas en la sangre del Cordero. No hay nada tan divino, hermanos, ya que es un edificio vivo, animado y habitado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo 2 de este libro de Efesios. Sin duda, un capítulo muy hermoso que nos habla de tu gracia, de tu amor, Señor, y de todo aquello que tú sigues dándonos a manos llenas, aún siendo inmerecedores. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a tu pueblo, Padre. Y aunque muchos estemos hoy quizás cansados, con sueños por las actividades del día, Señor, tu amor es más grande que todo eso, y por ello estamos aquí, Señor. No para gloriarnos, sino porque queremos que tú sigas hablando nuestras vidas, y porque manifestamos, Señor, que tenemos hambre de ti y de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces y harás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.